Bienvenidos a Introducción al Carácter Profético y hoy vamos a iniciar la primer clase de esta introducción a esta idea de cómo sería el carácter de la iglesia profética del siglo XXI para comprender no solamente su carácter, sino su influencia, su implicancia dentro de este escenario que se está acelerando a nivel global, donde vemos los acontecimientos proféticos acelerarse de una manera extravagante. Las guerras, los problemas climáticos, la situación económica, las crisis políticas, las grietas que hay a nivel global en todo sentido, ideológicas, religiosas, que aceleran de una manera tremenda, sobre todo lo que está sucediendo en Medio Oriente y sobre todo lo que está sucediendo con Israel como el reloj profético de Dios. Pero este no es el tema, no es la escatología lo que nos va a competir a hablar en este encuentro, sino que lo que vamos a hablar es del carácter de aquella generación profética. Y nosotros hemos elegido algunos textos para iniciar esta charla, y el primero de ellos es el capítulo 3, versículo 18 de Hechos de los Apóstoles, donde la palabra de Dios dice de esta manera: el apóstol Pedro proclama esta palabra diciendo: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Quiero que hagas un paréntesis ahí y te notes que en el versículo 20 lo que está diciendo es que va a haber un tiempo entre que en ese momento en que Cristo es ascendido y puesto a la diestra del Padre, de restauración de todas las cosas. Dios está llevando las cosas al original. La palabra restauración significa volver al origen, y es decir, estamos recuperando verdades olvidadas, verdades que están siendo reveladas a la iglesia del siglo XXI. Sigue diciendo de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, ese es Cristo, como a mí. A él oiréis todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga al profeta, que es Cristo, será desarraigada del pueblo. Todos los profetas desde Samuel en adelante, es decir, todos los profetas que Pedro está anunciando aquí del Antiguo Testamento, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, o sea, nosotros somos la generación profética que cargamos a la voz profética que está en Cristo, ¿sí? Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Así que esto va a afectar, esta generación profética debería afectar a nivel global con una voz de restauración y de llamado a volver al corazón de Dios. Entonces yo quiero plantear en esta clase que lo que Dios va y lo que empezó a hacer es a levantar una generación con un carácter apropiado para ser el que prepare el camino para el Señor. Y esta generación tiene una mentalidad de reforma y plenitud en lo profético. Cuando hablamos de plenitud, no estamos simplemente diciendo una frase gramatical, una palabra gramaticalmente bien colocada. Estamos diciendo que plenitud tiene que ver con algo completo, algo que ha llegado a su máxima expresión y que se puede entender y disfrutar. Con lo cual, la plenitud profética tiene que ver con una etapa de la iglesia donde las verdades espirituales, quizás olvidadas, no aprendidas quizás todavía, ahora están en su momento de madurez. La iglesia está en la oportunidad de expresar una madurez profética para esta temporada. Y esa plenitud profética abre el camino a un nuevo orden. Y cuando hablamos de un nuevo orden, hablamos de un nuevo periodo histórico. Un gobierno implica un fin y un reinicio. Es decir, que cada vez que hay algo nuevo,
está terminándose algo viejo y reiniciando una temporada nueva, pero con aquellas verdades que estamos recuperando. Un nuevo planteo espiritual. Esto es lo que Dios está planeando para esta temporada. Una generación de reforma profética, quizás superando los errores del pasado y recuperando lo que se hizo bien y mejorando aquellas cosas que hay que mejorar, sanando algunas heridas y trayendo a la iglesia el carácter profético para pararse frente al escenario global que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios está atacando ciertos principios, con su Espíritu Santo está trabajando en el corazón de la iglesia, y creo yo, como ministro y profeta, que Dios está atacando la conciencia egipcia que en algún momento se metió dentro de la iglesia. Esa conciencia egipcia que no nos permite tener una plenitud. El amor al mundo secreto, el pecado favorito en el corazón, ha sido y está siendo enjuiciado a nivel global en toda la iglesia de Cristo. Se está limpiando la iglesia y se está preparando para un nuevo tiempo. Josué capítulo 3 habla de un momento donde Israel va a pasar a la tierra prometida, y el versículo 4, Dios le dice a través de Josué al pueblo: nunca han pasado antes por este camino. Es decir, están por entrar a una temporada nueva, y yo quiero impartirte esto en esta clase. Estás por entrar a una temporada nueva, y lo que vas a vivir es tan nuevo que no tiene nada que ver con lo que se vivió en el pasado. Los principios espirituales, la enseñanza de los últimos años, lo que has elaborado como ministro de Dios, muchas cosas fueron y son base sólida de nuestra fe, pero hay otras que han tenido que ser desechadas por errores, por herejías, por pecados que han entrado dentro de la iglesia, por excesos, pero otras han quedado como fundamento de nuestra fe profética para seguir desarrollándola. Es por eso que en esta clase lo que estoy tratando de iniciar es en una reflexión, decir, no todo lo que pasó fue malo, pero no todo lo que pasó fue bueno. Necesitamos una reforma y una plenitud profética para podernos parar en este escenario. El capítulo 64 de Isaías dice: oh, si rompieses los cielos, oh, si rompieses los cielos y descendieses, y a tu presencia se inclinasen los montes. Ese versículo ha sido una palabra clave para mí en este último tiempo, porque el versículo oh, si rompieses los cielos, en su traducción original es oh, si irrumpieses los cielos. La palabra irrupción no es lo mismo que la palabra interrupción, porque cuando uno interrumpe, vamos a poner el ejemplo, va un auto por una carretera y se le pincha un neumático, debe detenerse, cambia el neumático, y luego que cambia el neumático sigue por la misma carretera. El incidente del neumático solamente fue una interrupción para continuar hacia el mismo camino. Pero ¿qué sería una irrupción? Una irrupción sería que, por ejemplo, una situación climatológica rompiera la ruta y el auto tuviera que tomar otra dirección. Eso es una irrupción del camino que se estaba tomando. Yo creo que lo que Dios está haciendo en esta temporada para preparar el carácter profético de la iglesia de los últimos tiempos es irrumpir aquel camino egipcio, esa mentalidad egipcia que en muchos momentos se metió dentro de muchos ministerios y moveres y personas. No estamos acusando a nadie, no estamos señalando a nadie, solo estamos diciendo que se ha presentado una batalla espiritual, una batalla fuerte, que en este momento la iglesia va a salir victoriosa, y Dios es el que nos está dando este comando de victoria, este comando de conquista, diciéndonos: yo estoy irrumpiendo para que no sigas cerrando, yo estoy rompiendo aquellas cosas que te han sido distracción para ti. Siento que en esta clase hay personas
que están viendo la clase y están diciendo, ¿por qué muchas cosas se rompieron en mi vida? ¿Por qué muchas personas se fueron? ¿Por qué hay muchas cosas que cambiaron de rumbo? Es porque yo estoy interrumpiendo, te dice Dios. Estoy irrumpiendo, te dice el Señor. No te estoy interrumpiendo, te estoy irrumpiendo. No voy a permitir que sigas caminando hacia el mismo lugar. Voy a llevarte a un lugar nuevo y es por eso que estoy cambiando tu ruta y te estoy llevando a mi escenario, donde vas a ser más útil, donde vas a ser más práctico, donde vas a ser mi voz profética, donde vas a ser la voz, como dice Hechos capítulo 3, vosotros sois los hijos de los profetas, los que cargan a Cristo, los que cargan la voz de Cristo, que es el profeta sobre todo profeta. Así que este gran desafío es el que tiene la iglesia por delante. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra necesitan ser bendecidas hoy más que nunca, y no será a través de un gobierno, no será a través de una ideología política, no será a través de la derecha ni de la izquierda política, no será a través de un exitoso empresario, de la modernidad, no, va a ser a través de esa simiente, de esa generación profética que ha sido irrumpida por el Espíritu Santo y está siendo redirigida hacia un camino de reforma y plenitud profética. Así que bienvenido a esta clase, sigamos desarrollándola. Mira lo que dice 1 Corintios 12, del 28 al 30, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. Evidentemente, lo que Dios ha estado haciendo con la iglesia desde su fundación es desarrollar en todos nosotros la capacidad de poder fluir en diferentes dones y ministerios. Y uno de los ministerios más relevantes es el de profeta. Claramente hay un oficio de profeta, una oficina de profeta, pero también lo que se nos enseñó en el versículo anterior es que la iglesia tiene carácter profético. Tenemos que diferenciar esto, no vamos a ir tan rápido, necesito que comprendas bien este asunto. Una cosa es tener la oficina del profeta, donde te desarrollas con el don y el oficio del profeta, y otra cosa es tener la mentalidad profética y tener el carácter profético de la iglesia que se parará en este escenario final. Hay una generación que entiende que tener carácter profético automáticamente lo define como profeta. No. Ser profeta tiene que ver con el desarrollo de un oficio, el desarrollo de un carácter, el desarrollo de un conocimiento, de una madurez. Pero una mentalidad profética la puede tener y un carácter profético la debe tener toda la iglesia de Jesucristo. En este tiempo, una de las cosas que Dios está haciendo es que Él está despertando la naturaleza profética de la iglesia. Es decir, toda la iglesia está siendo activada con una voz, con un carácter y con una forma funcional de caminar proféticamente hablando. Cuando hablamos de lo profético, ¿a qué nos estamos refiriendo? Mira, para iniciar la idea sería así. Dios es profético porque llama las cosas que no son como si fuesen. La palabra de Dios es profética porque dice el apóstol Pedro que esta es la palabra profética más segura. Cristo es profético porque Él anunció cosas que todavía no habían pasado. De hecho, Apocalipsis 12 dice que Él es el Espíritu, Cristo es el Espíritu de la profecía. La iglesia es profética porque anuncia, camina y funciona en cosas que todavía no se han materializado en nuestro mundo. Es decir, lo profético tiene que ver con anunciar lo que Dios está hablando, traer el corazón de Dios y expresarlo, llamar la atención, encauzar a los que están escuchando esa voz profética hacia la justicia, hacia la fe. Eso es tener una mentalidad y un carácter profético, con lo cual la iglesia puede funcionar en el oficio pastoral, evangelístico, apostólico, de enseñanza, de milagros,
perdón, de maestros, de todo lo que pueda hacer para el reino, pero en el carácter y en la funcionalidad profética. Así que en este tiempo Dios está haciendo que Dios está haciendo que el despertar de la iglesia se convierta en un despertar completamente profético. Toda la agenda de Dios es profética, ¿sí? Toda la agenda de Dios es profética. Usted lo puede ver en Apocalipsis 22, del 17 al 20. Dios tiene una agenda profética para ustedes y toda la agenda en la Escritura tiene que ver con lo que Dios hará y Él lo quiere revelar a su pueblo. Solo Dios le dice a su pueblo lo que no le dice a otros. Dios habla con su pueblo y revela su propósito. 1 Corintios 2, del 6 al 16. Cuando la iglesia no es profética, reacciona en vez de accionar. Esto es impresionante porque yo he visto muchas personas que viven reaccionando. Hay un problema económico, reaccionan. Hay un problema sanitario a nivel global, como pasó hace unos años atrás, y la gente se desespera. Mucha iglesia estuvo sin saber qué hacer, estuvo sorprendida, asustada, reaccionando. Cuando hay un problema, reaccionan. Pero cuando uno es profético y la naturaleza profética se está desarrollando, uno siempre tiene la voz de Dios que le va anticipando los pasos a seguir. Dios habla a través de sueños, visiones. Él habla a través de su palabra. Él habla a través de hombres de Dios. Y cuando la iglesia es profética, está atenta, está clara, sabe que Dios está hablando. Y entonces, en ese espíritu se maneja con anticipación. No reacciona, acciona porque Dios está hablando. Una cosa entonces es ser profeta y otra cosa, una cosa es ser profético y otra cosa es ser profeta. Lo hemos estado definiendo recién entonces. Ser profético tiene que ver con que un creyente profetice o no profetice, tiene que ver con el oficio. La persona puede tener el oficio y ser profeta, tener visiones, tener la capacidad de enseñar lo profético, pero está la iglesia profética que tiene esa capacidad de discernir los tiempos, de comprender la palabra profética, de estar parada frente a lo que viene por delante. Entonces son dos cosas diferentes. Cuando la iglesia camina en lo profético, se adelanta a lo humano. Segunda de Reyes 6:8, ¿recuerdan el momento donde Eliseo anunciaba dónde venía el enemigo? Bueno, así te pasará en este tiempo. Dios te anunciará claramente por dónde vendrá el enemigo, por dónde vienen tus victorias, por dónde están tus bendiciones. Se acabó el tiempo de vivir un estado parasitario. Esta palabra vino a mi corazón hace unos meses atrás. La generación parasitaria, que está como un parásito dependiendo de otro. Entienda lo que estoy diciendo. Esa generación que dice, pastor, dígame, esto es voluntad de Dios. Profeta, óreme, dígame una palabra que me aliente. Yo necesito que alguien me diga algo que me impresione las emociones. Hace poco he estado en Europa ministrando en algunas naciones y personas han definido su matrimonio, su familia, sus economías, esperando que un profeta venga a decirles lo que ellos necesitan hacer, en un estado de completa sordera espiritual y de concepto parasitario frente a la voz de Dios. La persona dice, yo no puedo escuchar la voz de Dios, dependo de otra persona. Esto es lo que queremos activar con esta escuela profética y con esta materia fundamental que es carácter profético de la Iglesia del siglo XXI, introducción al carácter profético. Tú tienes que entender que tienes el Espíritu Santo y que la voz profética está trabajando en ti y que el profeta de los profetas está en tu corazón y que Él quiere revelar su propósito en este tiempo. Por eso el carácter profético de la iglesia empezó a ser funcional en esta temporada. Está despertando los sentidos espirituales. Santo el nombre del Señor. Se están despertando en este momento personas a través de esta clase que han perdido los sentidos espirituales, que los tenían apagados y que lo único que tenían eran sentidos humanos, sentidos naturales, sentidos humanos. Solo veían con oído y ojo humano, solamente hablaban humanamente. Recuerden que la iglesia primitiva declaró una palabra frente a los emperadores romanos, voz de Dios y no de hombre. Y esa palabra tan fuerte, tan
de tanta autoridad espiritual, destronó las autoridades del hombre. Y esto es lo que Dios está haciendo en este tiempo, diciendo basta de voz de hombre, necesitamos la voz del Espíritu hablando. Y con esto, mis amigos, no estamos diciendo que los profetas no deben seguir funcionando como oficio. Por favor, no se me malinterprete, no trate de entrar en el contexto de la iglesia. Lo que estamos sacando es este misticismo y esta cuestión de la generación parasitaria, de la generación que depende continuamente. No digo que no vas a escuchar la palabra profética de un profeta o de algún hermano que venga con una palabra de parte de Dios para tu vida, pero cuando eso se convierte en dependencia, se ha convertido en idolatría, en pecado, en adivinación. Por eso la iglesia del Señor es profética, porque funciona de una manera sensible a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios, a la voz de Cristo en nosotros. Así que estamos caminando un camino nuevo, ¿sí? Y yo digo que es un camino, como dice Josué 3:4, nunca han pasado por este camino. Vamos a ver una iglesia extraordinaria, poderosa. No va a ser una iglesia que va a tener entronado a un hombre como un pseudo papa, que vamos solamente a escuchar la voz a través de un solo hombre, sino que va a ser un ejército de profetas en todas las naciones. Los veremos por todos lados, hablando en cada lugar, en cada rincón, en cada casa, en todos los aspectos sociales, en todos los escenarios, en todos los círculos políticos, económicos, artísticos, deportivos. Veremos la voz profética fluir. No te sorprendas, no será algo para estrellas, serán voces proféticas de gente anónima que Dios usará de una manera extraordinaria. Cuando la iglesia camina sin revelación es como leer un periódico viejo. Esto es tremendo también, porque una iglesia que no es profética siempre está hablando del pasado. Conozco hermanos que están tan oxidados en los sentidos espirituales, que siempre están hablando o remitiendo sus experiencias actuales a las experiencias del pasado. Necesitan siempre remitirse al avivamiento del siglo XVIII, del siglo XIX, de los años 90 en la Argentina o en Sudamérica. Amigos, todas esas experiencias y esos libros que yo me he alimentado y me sigo alimentando porque sigo leyendo e inspirando mi fe, no tienen que ver con lo que Dios hará ahora. Lo que Dios está haciendo ahora es completamente diferente. Es por eso que no tenemos que leer el periódico viejo, entendiendo que eso va a pasar ahora. Es una experiencia inspirativa el poder ver lo que pasó en el pasado. Pero nosotros ahora tenemos que escuchar la voz de Dios en esta temporada nueva. Tenemos que escuchar lo que Dios está diciendo en el ahora, en este tiempo poderoso. Dios es el alfa y la omega, es el comienzo y el final, el que concreta, el que termina el asunto. No te quedes con lo que pasó, sigue en este proyecto del Espíritu, donde Dios está reformando y llevando a la plenitud profética al pueblo de Dios. Ser profeta es ocupar por un llamamiento y elección divina una de las 5 oficinas ministeriales marcadas en 1 Corintios 12, del 28 al 29, y Efesios 4, 11. Ahí vamos a ver entonces lo que ya hemos estado anunciando, que ser profeta es ser un oficio y una iglesia profética es una iglesia con el carácter y con la sensibilidad profética para poder desarrollar su ministerio. Como creyentes y miembros del cuerpo de Cristo, hay que sentarse a escuchar a gente que sepa de los tiempos y las sazones que Dios está trayendo a su pueblo. Esto es tremendo también porque yo he visto, lamentablemente, muchas personas que han dejado de escuchar o rodearse, esta sería la palabra, han dejado de rodearse de gente profética y se están rodeando de gente, y que ha dejado de creer en la voz de Dios en el ahora. Y esto ha traído muchos perjuicios. No podemos permitirnos en este tiempo estar en un estado natural. Tenemos que cada vez ser más espirituales y más sensibles. Rodearnos de esa generación es importantísimo para desarrollar ministerios poderosos, apostólicos, proféticos de reino, misioneros,
que puedan entrar en naciones y transformar culturas y sociedades. Esto lo hará solamente una iglesia con un carácter profético, pero rodeada de gente con ese mismo vocabulario y ese mismo espíritu. Como creyente y miembro del cuerpo de Cristo hay que sentarse y escuchar a esta generación profética. Por ejemplo, José, ¿sí? Solo él descifró el sueño de Faraón porque se movía en lo profético. Daniel fue entendido en visiones, ¿sí? Dios probó el carácter profético de Adán, diciéndole a Adán que le pusiera nombre a los animales en Génesis 2, del 19 al 20. Dios dijo, lo que yo pienso en la eternidad, hay alguien que lo habla en la tierra, y ese era Adán, Génesis 1, 26. También vemos en Primera de Crónica 12:32 que los hijos de Isaacar, esa pequeña tribu, fue una voz profética para David. Usías buscó a Dios en los días de Zacarías, Segunda de Crónicas 26 del 1 al 5. Adán perdió la conexión, recuerden esto, en Génesis 3, 9, 11, y ya no podía operar en lo profético. Y aquí es un tema profundo, esto siempre lo enseñamos, ministramos este asunto para que muchos comprendan que lo profético no tiene que ver con escuchar una voz de afuera, sino con escuchar la voz interna, la voz de Dios que está adentro. La palabra de Dios dice que Adán tenía una conexión poderosa, según los textos que hemos estado compartiendo recién. Dios diciendo, yo tengo un hombre en la tierra, yo tengo una persona que mi corazón late y el corazón de él late al mismo ritmo. Mi pensamiento está en su pensamiento, pero el día que Adán se separa de Dios y se revela, dice la palabra de Dios que él se esconde y Dios viene a buscarlo. Dice, ¿a dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? La voz lo empezó a buscar. La voz estaba afuera, ya no estaba adentro. Esto significa, no es que Dios no supiera dónde estaba Adán, sino que la voz se preguntaba, yo estaba adentro, ¿por qué estoy afuera? Adán, ¿dónde estás? Esto es lo que está pasando en esta generación. La voz pasó a estar afuera y no estar adentro. Es por eso que esta reforma y esta plenitud profética en el escenario del siglo XXI es para una generación que vuelve a tener la voz de Dios hablando dentro suyo. Dice, Señor, estás hablando. No está el mundo, no está Egipto, no están las pasiones de este mundo, no están los malos pensamientos, no está la influencia de los medios de comunicación. No, está tu voz hablándome de una manera clara, de una manera práctica. Seguimos con esta cuestión. Dice, cuando tú no sabes lo que tú eres y cuando no eres profético, ya hemos visto que reaccionas en vez de accionar. Dios no podía destruir a Sodoma y Gomorra sin antes hablar con Abraham, porque él era una conexión en la tierra. Fíjense, en Génesis 18 y 16, cada vez que Dios va a hacer algo, lo va a hacer a través de la generación profética. Aquí lo vemos que Dios está diciendo en el comienzo, en el Génesis con Adán. También estamos viendo en Abraham que Dios tiene una conexión con él y dice, yo voy a hacer algo, pero tengo mi agente profético en la tierra. Y Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Y finalmente la vida de Lot y de sus familiares puede ser rescatada a través de una oración intercesora y de un agente intercesor. Así que atención, intercesores proféticos. La intercesión es para dar luz a los pensamientos y la voluntad de Dios. Primera de Samuel 1:11. Tú no puedes interceder por algo que no está en tu vientre. Por eso la generación profética tiene a Dios hablando en su interior, pero también desarrolla dentro suyo la carga. La palabra viene, se desarrolla, crece dentro tuyo la visión y entonces el intercesor da a luz en su vientre la voluntad de Dios primeramente. Por ejemplo, Ana dio a luz una generación profética, Samuel. Ella estaba intercediendo. El religioso no le entendió. ¿Se acuerdan de Elí? Bueno, mujer, digiere tu vino. Pero ella dijo, no es vino, estoy dando a luz proféticamente en mi vientre. Estoy recibiendo la generación profética. Ella estaba, antes que el niño fuera concebido, lo internalizó proféticamente. Dios permitió la esterilidad física para que primero
pariera o se embarazara de una generación profética. Esto es muy particular porque a veces parece, ¿por qué me cuesta tanto? ¿Por qué a mí no me cuesta tanto y a otros les cuesta menos? Porque Dios te está llamando a ti y me está llamando a mí a primero ser parte de esta generación. Número dos, a internalizar, a dar a luz internamente, a que la palabra se revele en nosotros y desde ese lugar poder materializar luego. Fíjense que Miriam, la mamá de Yeshua, María, la mamá de Jesús en nuestra traducción, era una joven que recibe primeramente la noticia, se internaliza y luego se materializa. La palabra de Dios nos dice que Raquel, la favorita esposa de Jacob, era estéril y de esa mujer nace luego José, este Salvador que después vino para Israel. Más atrás vamos a ver a Abraham, que no podía tener hijos porque tenía una edad avanzada y Sara también, pero primero internalizaron la visión y luego nació la generación profética, Isaac, el hijo de la promesa. Yo creo que en esta clase tú estás entendiendo, es muy importante que tú entiendas que Dios está revelándote su propósito para que lo guardes. Dios te va a unir a secretos espirituales como intercesor. Él te va a despertar la sensibilidad para oír la voz de Dios. Y estoy seguro que en esta generación profética que estamos eh, estimulando a que avance a esta revelación, también la intercesión como herramienta fundamental va a ser la que te va a llevar a comprender lo que Dios hará en este tiempo contigo, con tu familia, con tu negocio, con tu ministerio. Si queremos ser proféticos, no midamos el éxito solo por números, sino demos prioridad a la transformación de la gente. Este es otro tema de reforma y plenitud profética que hay que tocar para esta temporada. Si hay algo que ha tenido esta generación es la idolatría de los números, la idolatría del exitismo, la idolatría de lo que puedo demostrar. Pero la verdadera transformación profética está basada en lo que transportamos con sustancia profética, lo que vemos como transformación real en una persona. Mira, Noé transportó la semilla mesiánica en una arca y transportó esa semilla mesiánica durante una tormenta. Eran 8 personas, no más, no más. Había más gente en la Torre de Babel, ya que era un monumento a la voluntad humana. Todos hablaban un mismo lenguaje, pero para el mal. Tú puedes atraer a la gente en la carne y también puedes atraer a la gente en el espíritu. Deberías sostener con las herramientas que usaste para ganar. Esto quiere decir que si vos ganás a la gente en la carne, tendrás que sostenerla en la carne. Pero si las ganás en el espíritu profético, en el espíritu de Cristo, lo sostendrás con el espíritu de Cristo. No estoy diciendo con esto que la cosecha y la multitud no será parte de una experiencia extraordinaria para este último tiempo. Veremos una gran cosecha, veremos una gran cosecha. Quiero impartirte esta fe. Vamos a ver iglesias y ministerios crecer, pero sobre todo veremos la cosecha en lugares inesperados. Veremos en hogares, en casas, en escuelas, en universidades, en espacios donde nunca estábamos acostumbrados a ver la cosecha, la veremos en esta temporada. Y esto tiene que ver con una mentalidad profética reformada para este tiempo. Tú puedes atraer en la carne, como decíamos, pero tendrás que sostener en la carne. Pero si atraes en el espíritu, vas a sostener en el espíritu. Siempre la lógica pelea con la revelación, es por eso que nosotros estamos acá discutiendo un tema profético que está basado no en lógicas, sino en revelación espiritual. La lógica es mantener el status quo, la lógica es mantener las tradiciones, pero la revelación, siempre que ha venido una reforma, ha roto esa lógica y ese status quo.
Para los que les gusta la historia, en el siglo XV vamos a ver el comienzo de la Reforma Protestante. Y ya sabemos de Lutero, de Conos, de Calvino y de todos los hombres históricos que fueron parte del proceso de la Reforma del siglo XV, del siglo XIV, y que después llegó hasta el siglo XVIII con los grandes avivamientos de Inglaterra, de Escocia, de Holanda, Estados Unidos. Amigos, todo eso fue maravilloso, pero fue parte de una reforma de volver al origen, y cada vez que alguien viene con una reforma, está rompiendo el status quo. ¿Estás dispuesto? ¿Quieres ser parte de esa generación? Porque cuando tú no eres profético, siempre lo profético trae una incomodidad al que es carnal y natural, porque necesita que lo que está armado no se caiga. Tú tienes que saber que Cristo nunca estuvo atado a ningún sistema. Cristo estaba sujeto a la voz del Padre, sujeto al Espíritu del Reino. Y esto es lo maravilloso de caminar en una mentalidad profética. Somos dirigidos por el Espíritu Santo. Jesús dijo, como el viento, vamos donde Él dirige. Y esto es algo que tiene que ver con una conexión sobrenatural con Dios. Cuando hablamos de revelación es más fácil trabajar con gente a veces de la calle que recién conoce a Cristo, porque la revelación la abraza sin miedo, pero el religioso la resiste. Recuerda que el diablo siempre te va a atacar el nivel de revelación. Por ejemplo, Adán tenía la revelación, Eva era el reflejo de esa revelación. Los hebreos dicen que el hombre es el sol, la mujer es la luna, por eso Israel se representa como la luna, porque Dios o Cristo es el sol de justicia, la luz no es propia. Por eso Satanás atacó a Eva, porque ella tenía la luz impartida, pero no fue directamente a Adán. ¿Por qué no atentó directamente a Adán? Porque él era la autoridad delegada y era la luz que impartía revelación sobre Eva. Los mayores enemigos de Cristo eran los religiosos, los falsos maestros. Ejemplo Juan 10:10. Y imaginemos la petición de los discípulos cuando le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Ellos no fueron al templo, fueron con alguien que tenía revelación. Es por eso que es importante que ustedes vean que no le pidieron cuál es el sistema de la oración del templo, sino vemos que tienes revelación para orar, Jesús. Tienes una unción profética para orar, Jesús. Y queremos orar como tú oras. Y Jesús entonces entrenó a sus discípulos en este concepto. Hay una palabra que yo tengo aquí, 13:11 de Mateo, 13:10 de Mateo, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Qué maravillosa escritura esta, porque está mostrando que la revelación de la palabra de Dios no tiene que ver con impartírselo a la generación carnal. Esta revelación es para gente espiritual, con conciencia de reino, gente profética y gente que ama lo profético, ama el maná de Dios, ama lo que Dios tiene en el ahora. La gente profética la gente profética le molesta oír el mensaje que no corresponde. La gente profética no quiere escuchar un mensaje carnal, natural, no quiere la sensación, quiere la voz profunda, la revelación de Cristo, su persona. La generación profética resiste realmente toda manipulación porque quiere escuchar la voz de Dios. Solo en Romanos 12 y 13 hay 22 cualidades que distinguen la generación profética. Vamos a leer algunas, ¿sí? Presentan su cuerpo en sacrificio, Romanos 12:1. No se conforman al sistema del mundo, Romanos 12:2. Se están renovando constantemente, Romanos 12:2. Es una generación que disfruta y comprueba la voluntad de Dios, Romanos 12:2 también. Son gente ubicada con un espíritu humilde, sabiendo cuál es su lugar en el reino, Romanos 12:3. Son personas que saben que el éxito es trabajar en equipo, Romanos 12:4. Manejan bien los dones que Dios ha dado, Romanos 12 del 6 al 8. Todas estas resoluciones que estamos compartiendo, que ustedes tendrán en su material,
revelan, y aún más, revelan la importancia que tiene el carácter de la iglesia profética que se parará en el siglo XXI. Creo que hemos sido muy explícitos al presentar en este primer capítulo de introducción al carácter profético la importancia del carácter de los hombres y mujeres de Dios que van a ser influencia en la cosecha que viene. Te espero en la próxima clase. Te animo a repasar todo lo que hemos estudiado, cada versículo bíblico, y nos preparemos entonces para seguir creciendo en esta dimensión profética de reforma para hacer impacto a las naciones. Dios te bendiga mucho.